Es día 14, ¿no? ¿No? 16. 16. Qué bien, ustedes están bien despiertos. El 14 fue el viernes, el 16. El 16 en la noche. En la noche de la noche, de 12 de la noche a 12 y un minuto, ahí comenzó entonces los actos patrióticos del grito, ¿no? Sí, saludamos a los mexicanos que nos están escuchando. Estamos con ellos ahí. Vamos entonces a recordarnos de la semana pasada, la clase de la semana pasada. Yo sé que como es una semana por el medio, son 7 días, ustedes no se recuerdan, pero yo puedo ayudarles un poquito. ¿Quieren que lo ayude? Bueno, estuvimos viendo lo de las fiestas de trompeta. Yo quiero... Las 3 trompetas. Fue 3 fiestas, no, una sola fiesta. En la fiesta del lugar santísimo, tanto el templo como el tabernáculo de David tenían 3 partes: los atrios, lugar santo y lugar santísimo, y así estaban repartidos los ejercicios o las conmemoraciones donde ellos practicaban, y lo que mostraba a través de hechos y cosas históricas. O sea, en la historia que ellos tenían, a través de los hechos de las fiestas, pues iban mencionando o iban viviendo lo que es el trabajo de la obra de Jesucristo. Entonces el trabajo de los atrios está repartido en 3 fiestas, que son lo que es el Passover, que es la Pascua, lo que es la gavilla, el nuevo grano, y primero el panes ácimos y la gavilla. Esas son las 3 fiestas que, por supuesto, Jesús tuvo que cumplirlas dentro de la ley. Y después entonces tenemos una sola, que es en el lugar santo, que tipifica lo que es el alma nuestra. Las primeras 3 fiestas, los atrios, tipifican lo externo del tabernáculo, que somos nosotros. Como estaba diciendo usted en la mañana, somos el templo de Dios. Pues este templo tiene una expresión externa, donde aparece entonces en lo que ellos tenían que vivir bajo la ley. Estaban entonces las 3 primeras fiestas, que era el Cordero, o sea, el Passover, lo que es los panes ácimos y la gavilla. La gavilla está representando la resurrección. Cuando Jesucristo resucitó, se presentó, o sea, la fiesta consistía en presentar los ritos correspondientes, para no entrar en detalle, un nuevo grano que se presentaba, se mecía, y esto lo vivió, lo representó Jesucristo en su propia vida, lo cumplió, siendo el nuevo grano, y todas aquellas personas que resucitaron con él, que cuando él resucitó, pues toda esta gente, que dice muchos, resucitaron con él. Entonces la fiesta de Pentecostés es una sola, y Pentecostés tuvo su cumplimiento también en la iglesia, en la venida del día de Pentecostés, y tuvo su cumplimiento pues en ellos ahí también. Y después entonces debía venir entonces la fiesta de trompetas, expiación y tabernáculo. En la fiesta de trompetas se dividía esta fiesta más o menos. Yo no voy a entrar en detalle, pero son 3 trompetas que anunciaban diferentes cosas que tenían que ver. La primera con lo que es el oír, el escuchar. Entonces lo tuvimos como base en la semana pasada, en la primera trompeta, una parte del libro de Juan, donde tenemos que entender esto, las escrituras, como también los evangelios, que son parte de la escritura del Nuevo Testamento. Hay cosas escondidas y hay detalles para poder entender. O sea que toda la escritura está encerrada por una serie de claves para poder entenderlas espiritualmente. Si usted no sabe esas claves, no la puede descifrar, simplemente está leyendo entonces una historia. Así pasa también con, por ejemplo, leímos la semana pasada la parábola de la perla,
la perla preciosa, la parábola del tesoro en la tierra, ¿se recuerda? Y entonces yo quiero, aunque no la hayan leído, no la leemos esta noche, o no la hemos leído, pero no recordemos que fue la explicación de Jesucristo. Parece un cuentecito, pero es una verdad que ha llegado hasta nuestros días. Entonces cada persona tiene un tesoro dentro de sí, y es una perla preciosa. Y también tiene o sea, una perla preciosa es un tesoro. Y el Señor presenta que ese es el reino. Si usted pierde todo por alcanzar eso, pues ganas todo. Mas sin embargo, en el misterio de Cristo vemos que hay personas que simplemente son cristianos un 20, un 30, un 10, un 15%, no sé cuánto. Y si podemos nosotros juzgarlo a través del Espíritu, pues nos damos cuenta de que realmente no han comprado totalmente. La tierra es el cuerpo nuestro, es el campo y la tierra, es pero bueno, estamos todos bajo la esperanza de ser transformados, y de que no sabemos si mañana a lo mejor hay un cambio y hay una entrega, y como se dijo también en la mañana, es necesario que todos los hombres se arrepientan. Si no decir, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Si no saben de qué arrepentirse. El apóstol Pablo, por ejemplo, hasta que no andaba en su propio camino, o en el camino que era el camino judío, el camino de los fariseos. Y el camino de los fariseos era enemistad contra el camino verdadero. El camino verdadero es de Cristo, la vida eterna. Y entonces, pues, cuando él fue alcanzado camino a Damasco, pues inmediatamente tuvo que arrepentirse. ¿Quién eres, Señor? Entonces se arrepintió de su camino. Aunque no dice, yo me arrepiento en este momento y te recibo Jesús, en ningún momento dice eso, sino que hubo un cambio, una realidad de Dios, un arrepentimiento. Y entonces siguió en el camino. Nosotros somos, todo el que está en Cristo Jesús es la gente del camino. Recordemos la mensaje de la mañana de que somos el templo de Dios, pero no todo el mundo está consciente que es el templo de Dios, ni aún cristianos, habiendo recibido a Jesucristo, habiéndose arrepentido, no están seguros de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, llegó el tiempo de despertar, y el tiempo de que el Espíritu Santo revele esta verdad que está por 2000 años escrita, y esta verdad pues dice que todos los hombres son el templo de Dios, porque Jesús murió por todos y el Padre dio todo es de Él. Mas sin embargo, no todos estamos conscientes de que somos el templo de Dios. Entonces, llegar a esta conciencia de que somos el templo de Dios y ya implica otras cosas, ¿no? Unas experiencias que comenzamos a tener, y sobre todo la esperanza de llegar a ser transformados totalmente a la imagen y semejanza, como dice el capítulo 4 del libro de Efesios, donde dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de un hijo de Dios. O sea, nosotros siendo hijos de Dios, somos hijos de Dios por la justicia de Jesucristo, por el pago del pecado. Y experimentamos esa justicia desde el momento que recibimos o nos arrepentimos. Y entonces comenzamos en nuestro peregrinaje, en nuestro andar, y en ese andar o peregrinaje pues tenemos entonces la oportunidad. El tiempo lo vivimos nosotros. En el Espíritu no hay tiempo, pero en el tiempo ese que Dios nos ha dado, pues entonces nosotros pues respondemos al Espíritu de Dios, y ahí entonces entra el misterio de lo que es un hijo de Dios, lo que es la renovación, la restauración, lo que es llegar, o la esperanza de llegar a ser un hijo de Dios perfecto. Entonces este es el Evangelio que Pablo explicaba, el Evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas. En la fiesta de trompetas, pues eran los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y esas trompetas, pues toda esa serie de fiestas se hacían ahí alrededor del templo. Entonces la fiesta de trompetas, pues la primera trompeta tiene que ver con escuchar. La segunda trompeta, como no entramos en detalles, simplemente es la fiesta de trompetas en su tiempo, y ya tendríamos que ir al detalle de la fiesta judía. Y todo esto fue cumplido
por Jesucristo, y la iglesia no ha cumplido todavía estas 3 fiestas. La fiesta de trompetas, expiación y tabernáculo es la que falta. Son las 3 fiestas que faltan, porque son las fiestas que corresponden a nuestro espíritu. Y estamos entonces en las 3 primeras trompetas de la primera fiesta, que es trompetas. La primera es escuchar. La segunda es ver, porque cuando usted escucha, usted puede ver. Y la tercera trompeta es participar. Entonces, cuando ya ellos participaban, ¿cómo participaban? Ya entraban entonces de lleno a buscar lo que es la levadura en las casas. Bajo la ley tenían que buscar todos los lugares que estuvieran leudados. Entonces, si nosotros no participamos de escuchar la primera trompeta, si nosotros no escuchamos la primera trompeta, no podemos ver las cosas que tienen que ver, que tienen que observarse, que no están de acuerdo a la verdad. Y cuando no entramos entonces a conocer, no podemos escuchar una vez de la otra. No sé si entiende. Después entonces la tercera es participar. Entonces es cuando ya tenemos la acción. Vamos a traducir esto para que podamos entender bien. Yo te voy a dar los versículos que vimos la semana pasada. Está en Juan 1:15, Juan 1 del 15 al 28 es la primera trompeta. Este es el orden del Señor. ¿Tú quién eres? Oír su justicia. Estamos en la justicia de Dios. Somos justos hechos perfectos. Somos espíritus de los justos hechos perfectos, ¿verdad? Pero entonces nosotros en esa justicia vamos entonces ahora a participar en el espíritu, en el nuevo pacto. Estamos participando de la primera trompeta. Lo que usamos bíblicamente, escrituralmente, se llama el libro de Juan, capítulo 1, cuando dice que vinieron, entonces ustedes pueden leer ahí capítulo 1 del 15 al 28. Oír de su justicia. Nosotros somos justos, todos los hijos de Dios, todo el que haya recibido a Jesucristo está bajo la justicia de Dios. Pero ahora vamos a oír que somos justos. Y ya hemos oído que somos justos, hechos ¿qué? Perfectos. Que simplemente necesitamos experimentar lo que ya somos. Entonces es un problema de identidad. Entonces, identificados con eso, el Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda, es el que nos está enseñando a escuchar, y tenemos que oír de su justicia. Oyendo de su justicia, un animalito. Bien, entonces la primera trompeta. La segunda trompeta, tenemos entonces el Juan del 1, del 30 al 34. Sí, ver al Cordero. Ver su justicia. Si usted ve al Cordero de Dios, si usted ve al Cordero de Dios, usted ve su justicia. Entonces una trompeta viene con la otra. Y entonces la tercera trompeta es participar de su justicia. Ahora, ¿cómo entonces nosotros lo aplicaríamos, no en teoría, sino en la práctica en nuestros días? Bueno, simplemente tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dice, nosotros somos enseñados por Dios, el Espíritu Santo nos enseña. En nuestra relación con Dios, pues entonces comenzamos a escuchar. Estamos escuchando, hay un sonido claro, el Espíritu de Dios nos ayuda, participamos de la iglesia, participamos de la reunión de los santos, la reunión de la iglesia, estamos en nuestras meditaciones, en nuestro tiempo, necesitamos el tiempo, vivimos en el tiempo. Si necesitamos el tiempo, porque somos el tiempo. Usted se quita, usted se desaparece del mundo y ya el tiempo para usted se acabó aquí en la tercera dimensión. Usted vive en el tiempo. Entonces este es el asunto de nosotros, poder vivir las cosas del Espíritu en el tiempo nuestro. Y todo eso está entonces, una vez que se cree, pues nosotros lo esperamos. Todo lo que estamos, todo lo que está en esperanza, simplemente se tiene que ir acortando y ya cuando se cumple, pues ya se acabó la esperanza. Entonces, el amor, la fe,
la esperanza del amor está el tiempo. El tiempo es lo que nosotros tenemos esperanza. Esperamos que el Señor nos bendiga, esperamos que sane a nuestros familiares, esperamos que haga esto, todo eso que está en esperanza, todo aquello que nosotros llegamos a saber de su justicia, de creer en su manifestación, en fin, todas las cosas están encerradas entre la fe entre la fe, la esperanza, que es lo que está encerrando esto, el tiempo y el amor. Y nosotros pues entonces vemos la tercera trompeta, que es participar. Entonces, ¿cómo decía yo que íbamos a ver? Bueno, pues estamos escuchando el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos muestra en una trompeta que estamos escuchando lo que dice el Espíritu de Dios. Y cuando escuchamos lo que dice el Espíritu de Dios, entonces vemos lo que dice el Espíritu de Dios. Y una vez que usted vea que no todo lo que te dijeron de Cristo es verdad, que no todo lo que te mandaron a hacer es correcto, te encuentras que verdaderamente ha sido una mezcla de ideas es tan terrible el asunto que cuando nosotros hacemos una revisión y no nos damos cuenta de algo que la gente no se da cuenta. En la iglesia del Señor Jesucristo hay dos grandes teólogos que estoy hablando de la iglesia evangélica, que son Calvino y Arminios. En Arminio vino después de Calvino, y Arminio después dice, bueno, si tú eres santo toda tu vida y no pecas, y un día pues un minuto antes de morir te dijiste una blasfemia o pecaste, te fastidiaste, te vas para el infierno. Y entonces Calvino dice, bueno, pues si tú recibiste a Jesucristo, ya eres salvo, siempre salvo. Entonces, mucha gente, la mayoría de nuestras iglesias, todo tipo de iglesias de toda denominación, el mensaje de ellos está mezclado, es un mensaje mezclado teológicamente. Y entonces cuando usted escucha el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios enseguida te aclara la razón. ¿Por qué te aclara? Porque te dice exactamente lo de la justicia de Dios. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué ahora la verdad? Porque ahora es el tiempo de restauración. Usted no puede ser restaurado, usted no puede cumplir la fiesta de trompetas si usted no está escuchando el Espíritu de Dios. Entonces esta fiesta no es porque se va a cumplir el día 6 de octubre o el 12 de diciembre o el 3 de enero. Eso no es por fecha ahora, sino es por la realidad que vivimos. ¿Okay? Y en esa realidad que vivimos estamos en el Espíritu, unidos con Dios, conscientes de que Dios y nosotros, este es el templo de Dios, que Dios y nosotros pues, formamos una sola habitación en nosotros, que nosotros y Dios estamos simplemente separados en cuanto a la identificación de yo como persona y el Padre como persona, pero en realidad el Padre y el Hijo son uno. ¿Okay? Ustedes se recuerdan que Jesús, ellos le dijeron que ¿por qué tú estás haciendo, te están persiguiendo, que queremos matarte? Porque tú te estás haciendo Dios. Y él le dijo, está escrito en la ley de ustedes, dice, vosotros sois Elohim. Entonces cuando nosotros escuchamos que somos dioses, si lo escuchamos del Espíritu de Dios es porque hay una justicia cumplida en Jesucristo, el Hijo, que murió en la cruz, que derramó la sangre y que nos ha llegado a nosotros en tal forma que estamos en ese camino. Y en ese camino es un camino de obediencia, un camino donde nosotros descubrimos las cosas que el Espíritu revela, porque todos somos enseñados por Dios. Todos seremos, y si nosotros estamos conscientes ahora, pues estamos escuchando. Si escuchamos bien detalladamente, vamos a ver las cosas, y cuando vemos las cosas, nos damos cuenta de que realmente, bueno, que muchas de las cosas que hemos creído no son verdad. Y como no son verdad, y como amamos, y el Señor lo explicó, pues simplemente, ¿a quién le creemos? ¿A los hombres o al Espíritu de Dios? Entonces inmediatamente comenzamos entonces a practicar. Esa es la tercera trompeta. ¿Qué es la práctica? En lo natural, pues ellos tenían que buscar dónde había mezcla de lo que es la levadura. ¿Dónde está la levadura? En la religión, en los conceptos, en las doctrinas, en los credos, que si siempre salvo, siempre salvo, que si te cometes pecado, pues ya te fastidiaste, y por ahí tú sabes, toda esa serie de cosas y muchas cosas más
Entonces, imagínense, qué clase de liberación tan grande de poder participar de la verdad. ¿Para qué? Para que entonces podamos entonces completamente ser restaurados, ser transformados completamente, y no hay impedimento para una manifestación. Cuando no tenemos impedimento, porque nosotros hemos trabajado con Dios, por lo que Él nos ha revelado en su Santo Espíritu, las trompetas entonces comienzan a funcionar en nosotros, y comenzamos la primera, la segunda, la tercera, y comenzamos entonces a participar entonces de la expiación. Expiación es el día más grande bajo la ley. La expiación donde iba completamente a ser completamente libres todos de pecado por un año. Entonces la sangre de Cristo lo hemos repetido tantas veces, que nos libra de todo pecado, que nos limpia, pero ahí seguimos la misma. Y seguimos la rueda otra vez, y cada domingo las iglesias pues inmediatamente están diciendo que tú eres pecador, y que eres malo, que eres sinvergüenza, que eres diablo, y entonces y otros para allá, bueno, pues eres pecador, y cada domingo la confesión, y después la hostia, y después otro ciclo, y nunca terminas ahí, nunca eres perfecto. ¿Por qué? Porque siempre eres malo, siempre eres pecador. Entonces imagínate, y sí es cierto que mientras el hombre mientras no alcancemos nosotros como hombres la conciencia de una liberación, y debe haber liberación, y debe haber transformación, debe haber entrega, debe haber toda esa serie de cosas que nos hace a nosotros caminar seguros en el camino y participar de algo que sí se puede obtener, algo que sí se puede vivir. Entonces ha llegado el tiempo de vivir esto, y como ha llegado el tiempo de vivirlo, pues nosotros también lo entendemos, y todo lo que estamos entendiendo está de acuerdo a la ley judía. San Pablo decía: yo no enseño nada que no esté en la ley y los profetas. Si hay una doctrina, por ejemplo la doctrina que nosotros siempre escuchamos por ahí, y ya no se habla tanto de eso, pero la doctrina del rapto, nosotros escuché a un primo mío diciendo esto, que lo llamé allá a Miami, y entonces él cree y todo, y dice: no, yo creo que la iglesia se va a llevar a la mitad de la tribulación. Y yo digo: bueno, yo no quise decir nada, porque lo llamé porque su mamá, prima de mi papá, pues había partido con el Señor, son creyentes ellos, son gente linda, y entonces no dije nada, pero ahí está. Y si me está un día escuchando estas palabras, no sé si las va a escuchar un día, bueno, pues el Espíritu le va a enseñar si verdaderamente hay un corazón dispuesto. Pero imagínate, entonces la gente está, esa doctrina, cuando un hermano que vino por acá me empezó a discutir estas cosas, yo le dije: mire, a ver, encuéntrame en el Antiguo Testamento, tú que sabes, tú eres un ministro de Dios, en el Antiguo Testamento, ¿dónde dice el arrebatamiento? Entonces me sacó a Enoch, me sacó a Elías, le dije: no, eso no es doctrina. Yo quiero que tú me digas, tú conoces la Escritura, tú sabes la enseñanza, no está en ningún lado. Entonces San Pablo, si San Pablo es de San Pablo, no yo, no enseñaba nada que no estuviera en el Antiguo Testamento, entonces ¿cómo nosotros vamos a enseñar algo que salió de la misma Iglesia Católica, que un jesuita se hizo pasar por un judío convertido, y que se lo puso, como decimos, un forro, y lo creyeron para desviar a la gente de las creencias y para perturbar la iglesia evangélica? Entonces imagínate, en estos momentos, pues para mí es fácil, pero hay mucha gente que está bajo ese temor y bajo temblor y bajo esas enseñanzas, y total, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica por los 2000 años trató de que la gente no supiera nada acerca de los judíos. Primero arremetieron contra los judíos, después que los esparcieron, después arremetieron contra los cristianos que vivían en comunidad y los desaparecieron. Y en el año 300 Constantino tomó la iglesia, lo hizo la Iglesia Católica, y comenzó entonces el reino de la Iglesia Universal, una sola iglesia, a través de extenderla a través del reino de Roma. Quiere decir que cuando esto pasó, usted dirá: bueno, pues es que le ganaron a Dios. No le pueden ganar a Dios. Simplemente fue el vehículo por donde se extendió el mensaje de Jesucristo y la cruz a todo el mundo. Pero entendiendo los tiempos y las razones, entendiendo que ahora es el tiempo, en el tercer día, entonces decimos: oye, 3 trompetas, tercer día, ¿qué es esto? Jesús habla de mi día.
Entonces, mire, 3 es un número completo, es completo. Juan Pablo dice, yo 3 veces le pedí a Dios que me quitara este enemigo. Daniel dice, yo pues oraba 3 veces, en la mañana, en la tarde, en el mediodía, en la noche, en la tarde. Dice, oraba perfectamente, 3 es completo. Entonces las fiestas de trompeta es una fiesta completa, es un paquete, es una experiencia con el Espíritu de Dios, escuchar el Espíritu, ver lo que el Espíritu dice. Entonces trabajar con las capacidades que el Espíritu me da para deshacerme, para renunciar, para quitarme todas las mentiras y todas las cosas que no estuvieron detenidos para poder avanzar, porque esta era la mezcla. Restauración no es algo que tenemos que pensar, que se hace de muchas formas, ¿no? La restauración no es nada más que la capacidad de escuchar, ver y actuar sobre la realidad de Dios, de que nosotros y Dios vivimos en el mismo templo. O sea, que el Hijo soy yo, el Hijo con el Espíritu Santo y mi Espíritu forman un solo Espíritu, y todas las demás cosas pues van ahí, engranándose para que yo pueda alcanzar completamente la expiación total. La expiación total quiere decir que yo no tenga ningún cuerpo de pecado que pueda producir, porque sí es cierto que no somos pecadores, pero sí podemos producir pecado, sí podemos desviarnos, sí podemos equivocarnos, y eso estamos seguros, que abogado tenemos, que tenemos la ayuda del Espíritu, que estamos bajo la gracia, que lo que nos concede para unir con Dios es precisamente el amor de Dios, la misericordia, el favor de Él merecido, en fin, de que podemos decir como el apóstol Pablo, que estamos corriendo todo, pero no depende de lo que yo corra, si quiero correr más rápido, si no puedo correr, sino de Dios que tiene misericordia. Y si alcanzamos misericordia en Él, y alcanzamos gracia, es porque nosotros estamos devolviendo el amor con que nos ha amado, estamos amándole a Él, devolviéndole. Eso está todo escrito, no tengo muchos versículos que podemos buscar, pero sería un poquito más largo. Pero realmente, si nosotros amamos al Señor, el mismo Señor Jesucristo dejó escrito ahí en Juan, que nosotros pues, seremos entonces agraciados, o sea, que podemos entender todas las cosas. Y la mejor forma de amar a Dios es, la forma más expresiva que nosotros podemos tener y más efectiva, es la oración. Adorar al Señor es precisamente darnos completamente, de todo corazón, en una expresión de la realidad que tiene con nosotros. Bien, entonces, expiación simplemente es extraer, es el trabajo que hacemos, extrayendo, o sea, quitando todos los impedimentos, todas las mentiras que hemos tenido, todo lo que el hombre nos ha enseñado, todo lo que las doctrinas nos han detenido. Y este es un anuncio hermosísimo para toda la gente, porque no hay más nadie hay salvación que en uno solo, Jesucristo. Y el único que nos puede salvar de todas las cosas es el Salvador. Y es lo único que Dios nos dio, y con Él nos dio todas las cosas. Entonces, sencillamente, pues, lo que todo esto apunta, es decir, vivimos un gran día, de una gran expectación, en que realmente ya quisiera cada momento, cada día de mi vida, pues ajustar todas aquellas cosas para poder participar de algo que no es hipotético, es exactamente la última fiesta, que es tabernáculo. La tabernáculo es la manifestación, es la fiesta de los frutos. Y yo creo que todos nosotros nos estaríamos tan felices de poder manifestar al Señor. Lo manifestamos con una profecía, lo manifestamos orando por los enfermos, con un don, haciendo la voluntad de Dios, teniendo un ministerio. Imagínense, si todo esto nos hace felices a nosotros, ¿qué hay que podamos nosotros hacer las obras mayores, como dijo Jesús que podíamos hacer? Y Él nos dijo, obras mayores que las que yo hago ustedes podrán hacer. Y claro, yo no he escuchado al Espíritu de Dios que me dice, Pablo, vas a hacer obras mayores, pero cuando uno todas estas cosas y comienzo a ver lo que es la manifestación, oye, espérate, es algo. Entonces te imaginas que puede usted participar, entender, comprender cómo hacer las cosas, cómo hacerlas, y sobre todo lo gran maravilloso es ser uno con Dios, uno con el Padre, y el Padre uno con uno.
¿Ve? Entonces, habrá gente que te van a decir, bueno, pues tú no eres Dios. No, si soy un hijo de Dios, soy Dios. Soy Elohim. Elohim es una palabra singular que expresa una pluralidad. Es como si yo dijera en español Elohines. Nosotros somos Elohines, pero no existe la palabra Elohines, sino Elohim. Tú eres Elohim, yo soy Elohim. Elohim es Dios. ¿Cómo tú eres Dios? Bueno, Dios mismo te está expresando en tu carácter, en tu forma física, en tus sentimientos, en tu espíritu, en todo lo que es tu persona. Entonces, la multiforme sabiduría de Dios te hizo a ti, te confeccionó. No hay dos Cristina, no hay dos Teddy aquí, no hay dos Andrés, no hay dos de Santiago, ¿no? Sí, es uno solo. Podemos tener personas parecidas, pero no iguales exacto a nosotros. O sea, ese es Dios manifestándose. ¿En qué? En su creación, cuando nosotros aún ni entendíamos, ¿qué vamos a entender? Ni nuestra madre entendía que eso está escrito. Mi embrión vieron tus ojos. Todas las cosas que estaban escritas en tu libro se formaron todas. Ahí se usó una información tan microscópica, tan tremenda, que no pudo salir más nada que la persona que ustedes están hablando con él hoy. Un poquito más mayorcito que cuando nací, ¿no? Pero el mismo. ¿Qué clase de creación más hermosa, más tremenda, verdad? ¿Sí? ¿Cómo dice? Ahorita que dice toda la información. La información, sí. Se me vino. O sea, todo lo que ahorita estamos realizando, descubriendo, se nos está dando a ver, todo es esa información. La información es para que el espíritu es la semilla, está la semilla en el espíritu, entonces la semilla le dio a esas 4 primeras células que se dividieron del óvulo de la mujer, pues entonces comenzó ahí a comunicar la información. Y eso es más maravilloso todavía, porque no solo el espermatozoide es el que entra, pero los demás se ponen de acuerdo con ese y le pasan información. O sea, uno solo no tiene toda la información, pero el que va a entrar, algo lo han descubierto los científicos, la ciencia ahora. Entonces a los demás se ponen de acuerdo y ¿quién está dirigiendo todo eso? Y entonces le pasan la información, y ese que entra a dividir la célula en 4 partes, ese le da toda la información, y ahí comienza la información de los cromosomas unos con otros, pam, y ahí salimos unos rubiecitos, otros prietecitos, y otros con un carácter, y otros con otro carácter, pero tan maravillosos que son la expresión de Dios, somos hijos de Dios. Y así todo hombre es una imagen de Dios. Es una imagen. En el mundo de la tercera dimensión somos nosotros una imagen. Ahora, conociendo el espíritu que tenemos nosotros, la profundidad, ahora sabemos que participamos de ese Dios. Y entonces, ¿cómo estamos participando de ese Dios? Bueno, estamos participando a través del plan que Él ha tenido por las edades, que aunque han pasado 2 días y estamos en el tercer día, aunque no es un problema de días de 1000 años, sino un problema espiritual, también hay un orden físico para alcanzar las naciones y para que sea extendido el Evangelio y otros crean. ¿Me entiendes? O sea que si fue en el tiempo de Cristóbal Colón, si hubiera venido la restauración de todas las cosas, estuviera escrito. Pero no estaba escrito que al tercer día yo perfecciono mi obra. Si lo vamos a ver en la cuenta de Dios para los tiempos y las sazones, vemos que en el Padre, en los tiempos y las sazones que Él tiene, pues proféticamente hay 2 días y viene el tercer día. Pero si lo vamos a ver espiritualmente, ese tercer día lo puede haber vivido Santiago, Pablo, todas las personas que estuvieron antes de nosotros, en el primer siglo, en el segundo siglo, ¿ves? Porque esa es la realidad del espíritu. Ahora, es una bendición doble, porque no solamente podemos vivir el espíritu de estas 3 fiestas, las 3 trompetas, podemos vivir la restauración, la expiación y la manifestación de Dios, sino que todos los llamados y los escogidos y los que se dejan escoger, pues están siendo capacitados para poder entonces
expresar en ese sacerdocio aquello que la gente necesita creer también y necesita recibir también. Lo que Dios le está ofreciendo al mundo a través de un sacerdocio no es una salvación del espíritu para que no entre en el infierno o se vaya al cielo. Lo que le está ofreciendo es una vida diferente, una nueva naturaleza, la cual nosotros todavía no hemos alcanzado en experiencia. Y esa nueva naturaleza es un nuevo hombre. Y estoy seguro que las personas que vean ese nuevo hombre, yo quiero eso. Así, y en su justicia, como hubo un hombre, pero ese un solo hombre, Jesucristo, alcanzamos la justicia de Dios, era todo lo que necesitábamos que se cumpliera en un hombre. Ahora, ese hombre vuelve entonces a restaurarse, vuelve tiene el del Padre manifestarse, pero no se puede manifestar si ese cuerpo no está completo. Entonces ese es el trabajo del Espíritu en este día, completarse el número de los redimidos, el número de los que componen ese cuerpo, para que entonces se exprese. Ahora, mucho cuidado con esto, no somos el grupito que estamos acá esta noche, no somos la iglesia de la esquina de 200, 300 miembros, no somos la media iglesia de la esquina de la denominación tal o lo que fuera, es de toda lengua, pueblo y nación que están escuchando la trompeta de Dios y que están respondiendo a esa trompeta. Por eso es que el orden está correcto y no sabemos los que hay. Pero si hay una persona o si hay un grupo de personas que dice, bueno, eso es para nosotros nada más, bueno, yo les digo que tengan cuidado porque no es así solamente. Ayer pude grabar un poquito de dónde salieron hay un reportaje de un hombre que hace reportaje ahí en español, en Probleme, y entonces yo pude grabar aquí en la televisor que tengo aquí atrás, los hallazgos de cómo han trabajado los manuscritos del Mar Muerto. Y ellos llegaron a entender ahí cómo hicieron ellos un lugar grande ahí, cómo vivían en una comunidad, los esenios, cómo vivían ellos ahí todo, y ellos tenían conocimiento del libro de Apocalipsis, y están ahí los escritos, pero hay muchas pugnas, no quieren, muchas cosas que están diferentes, como lo dice la Iglesia Católica, y muchas cosas como lo dicen los judíos. ¿Me entiendes? Recordemos que Dios ha sido visto por los judíos desde el punto de vista judío, desde el punto de vista interpretado. En el tiempo de Jesús, ese fue el problema principal que les presentaron a Jesús. Los enemigos de ellos eran los mismos fariseos, porque habían enseñado un Dios diferente. No diferente como Jesús lo estaba mostrando. Entonces, ellos trabajaron, en el mundo ahorita hay un Dios mostrado, los hombres muestran en sus religiones, muestran un Dios, por ejemplo, los hindúes muestran un Dios diferente, los judíos, los católicos, y cada religión grande del mundo pues va a presentar una forma, una expresión de Dios, un Dios diferente al otro Dios. Lo que sí están todos de acuerdo en una cosa, en la profundidad que viven todos, es en el amor. En eso están todas las religiones, pues los hombres que participan, los más piadosos de cualquiera de esa interpretación de cómo es Dios, todos viven, por lo menos deben vivir el amor de Dios. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aprendiendo que nuestro Padre no es de la forma judía, no es de la forma hindú, no es de la forma de las otras religiones que no son cristianas. Nuestro Dios es el Dios en el cual vivimos, como se dijo en la mañana, ¿verdad? En Él vivimos, en Él nos movemos, somos su pueblo. Ese es el Dios con una mente universal, un Dios que ordenó 6 leyes para todo el universo, ¿ve? Pero que es más grande que esas leyes, porque puede actuar en una forma por encima de todas esas leyes, puede actuar por encima de cualquier ley natural que tú vivas, puede actuar por encima de cualquier situación. Pero todas esas religiones están de acuerdo en una cosa: aunque vean a Dios de diferentes formas, Dios está. Ahora, ¿cómo el Espíritu nos está mostrando a Dios? Muy fácilmente,
El Espíritu nos está mostrando a Dios en lo que es la mente. La mente mire, los animalitos no tienen problema. En el mundo entero, toda la fauna, la flora, de todo lo que es la tierra, dicen, vive en Él se mueve, pero no es el Dios de los perros, ni el Dios de los gatos. Simplemente Dios es a través del pensamiento, de lo que es la mente del gato, de la mente del perro, es una mente maravillosa, universal, pero ellos no pueden tener conciencia de esa mente. Es simplemente la expresión de Él, de vida. Pero nosotros tenemos la expresión de Él de vida, más tenemos el poder decidir que Él transforme y poder trabajar para que también seamos transformados. ¿Me voy a entender? Quiere decir que la conciencia del ser que nosotros tenemos aún como las personas del mundo que no conocen a Jesucristo, que no conocen a Dios, que no son de ninguna religión, que dicen ser ateos o que dicen ser de alguna religión, ellos tienen una conciencia del ser. Ellos saben que se llaman fulanito, menganito, que viven aquí, que viven allá, que tienen esta idea, que tienen un concepto de Dios de esto, otro concepto de otra gente con otro concepto. En fin, tienen conciencia del ser. Pero sí, ajenos a la vida de Dios porque no tienen conciencia de Dios. Entonces nosotros, ¿qué es lo que necesitamos para conocer a nuestro Padre Celestial? Lo que necesitamos es estar vivos, ser una persona. Si usted fuera un gato esta noche, no tendría ningún problema. Ni tienes conciencia del ser, simplemente actúas en tu naturaleza, cazando las palomitas, cazando los pajaritos, buscando de aquí que alguien le eche comida, le eche leche, no sé. Y los pajaritos que tienen que hacer, bueno, pues cuidarse de los gatos, porque todo funciona en una armonía tal y una mente tal que, bueno, yo me quedé maravillado cómo un águila puede volar tantas millas hacia allá y puede encontrar una presa y puede cazarle, puede traerse sus polluelos. ¿Y quién enseña el mapa? Nosotros a veces ni con el aparatico este que tenemos para el GPS, ¿no? Ni con eso a veces damos con la dirección. Pero es una armonía tan grande y esa mente universal que muestra la vida de todos esos animales, no es nada más que mostrando al hombre quién es Dios y sus atributos. ¿Ve? Es maravilloso. Yo tengo un libro ahí de Bill Gothard, que ese hombre de los 9 años Dios le mostró los animalitos y empezó a ver los atributos de Dios en todos ellos, y está muy interesante cómo él pudo organizar todas esas cosas y cómo fue el mensaje para la iglesia en general. ¿Ve? Nosotros ahora estamos maravillándonos que podemos ver la diferencia entre una persona natural. Por ejemplo, el hombre natural tiene una mente que es enemistad contra Dios, una mente de serpiente. El bien y el mal, pues sabemos que está en el árbol del conocimiento del bien y del mal, hay una serpiente. Y cuando nosotros vemos eso, no vemos un cuentecito que estaba haciendo ellos, que escribió Moisés, sino vemos una parábola donde nos está diciendo que si yo como de mi individualismo y sigo comiendo y sigo buscando para mí mismo y por mí mismo, entonces lo que voy a encontrar es un conocimiento propio y puedo desarrollar una inteligencia tremenda y todo, o una materia cualquiera, pero tengo una mente natural y esa mente natural no se renueva. ¿Ve? Ahora, la mente en Cristo sí, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es la capacidad de ser enseñado por Dios, de pensar como Dios piensa, no como otro Dios separado de Dios, porque precisamente el otro Dios separado de Dios es un ser humano, serpiente, la cual es más miserable que un animal, porque el animal no tiene ningún cambio, pero los cambios que tiene, algunos son muy buenos, otros son muy malos. Unos son como Caín, que vienen en contra del orden de Dios, en contra de todo, porque Caín, según la escritura ahí, no tenía por qué hacer una ensalada ahí para ofrecérsela a Dios. Sin embargo, ¿qué está diciendo? Bueno, yo entiendo que eso es muy sucio, eso que tú tienes que hacer sangre y todas esas cosas. No, esto como debe ser. Sabía más que Dios. Sí, estaba como así en contra de
Y se vino tan en contra de su creación que mató a su hermano, que representa la bondad, el amor y la obediencia a Dios. Y también representa el primer hombre que murió. ¿Ve? Que Jesucristo es el primero de la creación de Dios que murió. Porque ese hombre, Abel, simplemente fue un hombre nacido de Adán y Eva, o sea, nacido del hombre natural, alma viviente. Nosotros como alma viviente tenemos que alcanzar lo que Dios nos ha preparado y ha hecho. Esa obra que Él preparó de antemano para que nosotros pudiéramos participar de ella, es precisamente el poder nosotros ser espíritu vivificante. Ya dejamos atrás al viejo hombre. ¿Ve? Yo sé que usted puede decir, bueno, tenme paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Es cierto, eso lo podemos decir todos. Pero realmente ya tenemos conciencia de que si somos un hijo de Dios, tenemos conciencia de que Dios habla, podemos escuchar a Dios dentro de nosotros, podemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, podemos ver lo que el Espíritu nos dice a nosotros y podemos actuar en lo que el Espíritu nos está diciendo. Sí. La gente del reino son los valientes, y si los valientes desde los días de Juan el Bautista tienen que arrebatar el reino. Si usted no está dispuesto a que Dios te vire el guante, ¿tú sabes el guante cuando tú lo viras al revés? Si usted no está dispuesto a ser rediseñado, rededicado, a ser restaurado, pues eso quiere decir que todavía estás unido a la levadura de tu religión, a la levadura de tu enseñanza religiosa, de tu doctrina o de las cosas que el hombre te enseñó. Y no te estoy diciendo que el hombre te enseñó todas las cosas malas, pero sí te estoy diciendo que sí había mezcla, y sí hay mezcla. Precisamente en la gran confusión que aparece en el libro de Apocalipsis, aparece la gran ramera, aparece la confusión, y aparecen las palabras también de salir del medio de ella. O sea, ¿cuál es la fuerza que nos da a nosotros? Es decir a la gente que los católicos están equivocados, los protestantes no, yo no tengo que decir a nadie. Simplemente lo que tengo que decir es, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve? Escucha a tu Dios dentro de ti. Responde en el amor de Dios. Y sobre todo, ¿quiénes son los que tienen oídos para oír? Los que están respondiendo al amor de Dios. Hay un versículo que es bastante fuerte, que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces yo digo que la misericordia de Dios la podemos alcanzar en todo momento, pero realmente no es por mi fuerza que yo estoy corriendo. Soy más inteligente, estudié más, fui a la college, tengo más años de estudiando la Biblia. No depende de nada de eso. No depende de las capacidades que yo pueda, por la gracia de Dios, haber alcanzado en sabiduría, en entendimiento. No depende de eso. Porque los he conocido y ya no están corriendo. Depende de la misericordia de Dios. ¿Y cómo yo alcanzo esa misericordia? ¿Qué creen ustedes? Nosotros estamos esta noche aquí en una tertulia. Ustedes son los contertulianos. ¿Saben lo que es tertulia? Ok, entonces nosotros estamos aquí en una tertulia. En la tertulia nosotros escuchamos algo que nos interesa. Miren, yo te dije en unas clases pasadas, no sé si fue en la anterior, que en el pueblo donde yo soy había muchos artistas, muchos músicos, muchos poetas, muchos intelectuales, muy buenos médicos, muy buenos, y toda esa gente, pero eran dados a temas. Entonces había un lugar que estaba allí donde se reunían en distintos salones, se reunían personas que estaban interesados en la música. Por ejemplo, iban a la tertulia de música, los que iban a la tertulia de ciencia, los que estaban interesados en la ciencia. ¿Ve? Y entonces yo digo, bueno, pues, ¿quiénes estamos aquí esta noche? Esta noche estamos los que estamos interesados en qué. ¿Cuál es nuestra materia? Dios, nuestro creador. Si queremos saber de dónde venimos, por qué estamos aquí, a dónde vamos.
Entonces nos interesa, tenemos algo en común, nos interesa a Dios. Ahora, en eso que tenemos en común, cada uno de nosotros tiene distintas... somos independientes en cuanto a nuestra... ¿Cómo podemos decir? Somos independientes unos de otros, pero tenemos en común algo que es importante. Lo que tenemos en común es que Dios nos ha alcanzado a nosotros. Tenemos en común, yo vengo aquí esta noche no porque tenga que dar la clase, vengo porque quiero comer un poquito más al Señor, quiero participar, quiero que participar de esa tertulia donde podemos inclusive tener opiniones, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pues a lo mejor no estamos de acuerdo en todo, pero sí tenemos algo en común. Cuando yo veo la reunión de la iglesia heterogénea en la mañana, que veo niños, veo personas grandes, veo unos que vienen por una necesidad física, otros que vienen porque quieren orar por un pariente, otros que quieren porque tienen que hacerlo para cumplir con Dios, la mayoría, porque tenemos todavía hasta en la mente católica esa de que el domingo tenemos que oír misa, por lo menos una vez cada 7 días. ¿Sí? Si lo hacemos más veces, mucho mejor. Eso en la iglesia católica, ¿no? Entonces, eso está muy arraigado, eso viene en nuestra herencia. Y yo he hablado con personas que dicen, no, yo nada más que tengo que ir a la reunión de la iglesia una vez por semana. Y algunos hasta una vez cada 15 días, y otros que hace un mes que no lo veo por acá. Pero es así. O sea, nos une en una reunión tan heterogénea que el apóstol Pablo dice que puede entrar una persona que no esté iniciada, que no se haya bautizado, que no crean en Cristo. Es una reunión abierta. Más sin embargo, en esa reunión abierta hay personas que están unidos porque quieren escuchar el Espíritu de Dios. Quieren escucharlo en las canciones, quieren participar del mismo Espíritu, quieren participar de la verdad, y eso en el Espíritu. Y para ellos no quieren perder ningún momento, ninguna reunión, porque el hambre es tal que se quedan con hambre en la mañana. Y ustedes se quedaron con hambre en la mañana porque vinieron otra vez por la noche, no porque yo tenga nada que darles, sino porque todos tenemos algo que recibir del Espíritu, tenemos una comida que comer, ¿ve? Pues cualquier frase que usted escuche, el Espíritu de Dios la toma y te puede ampliar pero enormemente, como cuando entra la luz en el prisma y se abre todos los colores del arco iris. Es algo maravilloso. O sea, esto es lo que es la vida unida en Cristo Jesús. Y esto es todo lo que nosotros necesitamos, responder al amor de Dios. Y si respondemos al amor de Dios, pues vamos entonces a ver cosas maravillosas que verdaderamente las necesitamos todos por el tiempo que estamos viviendo. Bien, entonces a ver por dónde vamos entonces. ¿Preguntas hasta ahí? Me quedaron preguntando. Ya preguntó la hermana. Bueno, vamos entonces a pensar un poquito en unas cosas que es interesante. Estamos nosotros en el tercer día de Dios en cuanto a la historia. Yo no viví en los días de Jesús, ni siquiera viví en los días de mis bisabuelos. Vivimos en nuestro tiempo. Sabemos que tuvimos tatarabuelos y bisabuelos, tal vez sabemos de dónde vivían, de dónde vinieron, qué creían, pero realmente gracias a Dios por ellos, porque por ellos estamos nosotros acá, ¿no? Pero tenemos este tiempo que es nuestra vida para vivirla, y en ese tiempo es como un paréntesis dentro de todo lo que es Dios. Nos ha dado estas 3 dimensiones físicas, nos ha dado el poder ser un hijo de Dios y poder alcanzar todo el diseño de Él, y esto tiene que ver con todo el universo. Lo que ocurre aquí en la tierra ahora, en el desarrollo del hombre en la tierra, tiene que ver con todos los hombres, tiene que ver con el cuerpo de Jesucristo, con la iglesia del Señor Jesucristo, y tiene que ver con todo, y con todo el universo. Sí, nosotros estamos ahorita en una capacidad donde podemos nosotros ver que se ha cumplido lo que Jesús dijo, la ciencia se aumentará. Entonces
Cuando vemos eso y lo leemos, decimos, oye, realmente es cierto. Mi abuela no creía en el televisor. Cuando yo le conté a mi abuela, yo me acuerdo de un niñito en el año 50 que mi papá me llevó a ver un televisor, y entonces yo le decía, abuela, vi un aparato que se llama televisor, que por ahí se ve la imagen, que transmiten desde La Habana, y era una antena muy grande, y dice, era redondo, me acuerdo, era un televisor redondo. Y entonces abuela me dijo, no, hijo, eso es un cinematógrafo. Ella se quedó en cinematógrafo. No hubo forma humana que mi abuela Teresa yo le pudiera decir que era televisora. Ella no le entraba. Ella era muy viejita, no entraba aquello. Era el tiempo de la guerra, antes de 1900, ella vivió en 1980 por ahí, hasta muy entrada en edad. Pues no hubo forma que entendiera. Pero ahora nosotros sabemos que el genoma humano es el mismo, que todos los hombres, aunque sean negros, chinos, blancos, tienen la misma composición química. Sabemos muchas cosas, cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso. Sabemos que las galaxias, mire, hasta el otro día se creía que nada más que la Vía Láctea era todo el universo. Y ahora después entonces vieron que hay millones de Vías Lácteas que hay en el mundo. Eso es todo el universo, mejor dicho. ¿Cuántas cosas más? Ahora la ciencia pues está diciendo, bueno, pues hay una dimensión que se llama la cuarta dimensión, entonces tenemos la ciencia cuántica. Y resulta que la ciencia cuántica no está en contra de las cosas que hizo Jesús. Las cosas que hizo Jesús, por ejemplo, te vi de a Natanael, oye, pues ¿cómo yo puedo estar aquí a la vez puedo estar mirando a Natanael? Y a lo mejor estoy mirando, porque en el espíritu no, en la cuarta dimensión no se puede estar en dos lugares a la vez. Pero ahora he tenido que venir a explicar este asunto. Al principio, cuando salió las teorías de la ciencia cuántica, pues simplemente se creía que nada más que eran teorías. Pero es que ahora hasta lo han podido comprobar, mirando cómo un electrón puede estar aquí y después salta para acá, y dice, ¿cómo está el mismo electrón está en dos lugares a la vez? Entonces, todas estas cosas se van acomodando según las capacidades que nosotros tengamos de haber tenido acceso a una serie de cosas, y vemos que precisamente es la profundidad, lo que dice San Pablo, lo alto, lo bajo, lo alto y lo profundo de Cristo. Y eso está en Efesios, y podemos verlo. Entonces la cuarta dimensión, cuando no recordamos aquel libro famoso de John y Cho, me parece, la cuarta dimensión. Y aquellos días del movimiento carismático comenzamos a salir libros de la cuarta dimensión y el hombre espiritual, y ya entonces se entendía mejor la gente aquellos libros de Watchman Nee. ¿Se recuerda? El hombre espiritual, que decir, cuando me dieron aquel libro por primera vez me dijeron, está muy difícil. No había nada difícil. Pero estaba porque querían entrar en estos conceptos que tenían estos hermanos, estas cosas que son principios espirituales y todo, pero con una mente natural. Una mente religiosa, una mente natural, no puede. Entonces, simplemente se empezó a desarrollar más, se descubrieron más cosas, más leyes, y en estos momentos hay 6 leyes básicas que con esos 6 números tú puedes ver todo lo que hay más allá de las estrellas sin salir de aquí de la Tierra. Y eso es maravilloso. Yo tengo el libro que me lo dio Fred, de un hombre que escribió esos 6 números nada más. Maravilloso. Ese hombre no salió de aquí y fue a las estrellas, a más allá de donde tú no te puedes imaginar, y regresa y ahí están esas. Y con 6 números está explicando toda la creación de estas 3 dimensiones que hizo Dios. Imaginemos que en esas 3 dimensiones vamos a usar la mente nuestra espiritual, y Dios está ahí metido. Y Dios es para nosotros un Dios personal, porque somos hijos. Pero para un gatito y un animalito de la tierra o otro planeta, pues simplemente es Dios, sigue siendo Dios, porque es su capacidad de mente, es una mente que para nosotros es tan personal como Padre, pero que funciona en toda la creación. Nunca, fíjate que los versos, repito, que San Pablo leyó ahí, en él vivimos, no movemos, somos su pueblo. Eso no es ninguna idea, ni siquiera hebrea. San Pablo no lo sacó de sus estudios hebreos, de fariseos. Él dice, los poetas
Homero, todos aquellos poetas de la antigüedad, de Grecia, ellos escribieron cosas espirituales y cosas que Dios les reveló a su espíritu, a pesar de que no eran hebreos. Nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos una Biblia que tiene tantos detalles escondidos. Es la Kabbalah de Hebrea, o sea, el misterio de cómo se hizo todas las cosas a través de un rayo de luz, un vacío, toda esa serie de cosas, todo eso lo podemos encontrar ahí en esas historias. Pero no solamente ahí, usted puede encontrar todos estos principios, los puede encontrar en toda la Edad Media, en los pintores, en toda la gente, en el Renacimiento, y lo podemos encontrar en este día en toda nuestra experiencia espiritual, en nuestra experiencia de conocimiento científico. La ciencia no está en contra de Dios, son los hombres que creen por la ciencia echar abajo las cosas. Pero en el mundo religioso, cualquiera que sea, repito, de todas las religiones del mundo, existen por lo menos 3 cosas que yo escribí aquí, a ver si lo encuentro. Okay. Estas 3 cosas son que todos los hombres tienen la capacidad de poder conocer, experimentar, y cuando experimenta tener la conciencia completa de Dios. Mientras nosotros no estamos experimentando a Dios, no tenemos conciencia. Yo no quiero que esta clase o esta noche, esta tertulia que tenemos aquí, no quiero que sea simplemente un motivo de meditación, sino que nosotros podamos ponerla por práctica, podamos irnos en silencio con nuestro Dios, cuando usted pueda, haga lo posible por estar en silencio, escuche lo posible, escuche, haga silencio, ame, revuelve el amor a Dios, pero por favor tienes que usar tu tiempo, y en ese tiempo de meditación, de silencio, tú vas a escuchar. Lo primero que se escucha es el amor de Dios, y una vez que tú respondes a ese amor, todas las demás cosas comienzas a escucharlas, y vas entonces a escuchar la trompeta. Y vas a comenzar a ver, pero hay una parte que tú tienes que hacer, responder a su amor. Y todas esas cosas prácticas nosotros estamos siendo empujados por el viento de Jehová, ayudados por el mismo Espíritu de Dios en su misericordia para que nosotros podamos. Pero yo no lo puedo hacer por ti, sino tú no lo puedes hacer por mí. Entonces yo quiero terminar con este pensamiento, con esta idea. Hace como un poquito de tiempo atrás tuvimos la oportunidad de tener un seminario acá de discipulado. Pude compartir con hermanos en Venezuela lo que es discipulado. Me encontré con algo que yo no había tenido en cuenta, y es que cuando tú hablas de discipulado, inmediatamente la gente se va a lo último que conoció por discipulado. Lo último que nosotros conocimos por discipulado dentro del sistema religioso, nuestro mundo evangélico, aún católico, es que había un hombre que entonces era el principal, y los demás entonces se apuntaban para ser sus discípulos. Inclusive yo conocí aquí un muchacho que venía acá, que él llegó a tener ese sistema. Había amas de casa, había muchachos jóvenes, tuvo como unos 20, 30, 40 personas que él discipulaba. Él se llamaba apóstol. ¿Ve? Yo descubrí después todo eso cuando hablé con él, pero yo no sabía cómo era el asunto. Pero mucha gente tiene en cuenta esto, el discipulado de los hermanos tal, el discipulado del ministerio tal. En realidad el discipulado de Jesucristo es diferente. Pero nosotros, cuando yo comencé a enseñar a los hermanos acerca del discipulado, lo primero que hice fue llamar a la familia, llamar a personas. Andrés no estaba aquí, yo llamé, tú eres un discípulo. Oh, sí, yo soy un discípulo de Jesús. Pero de que uno diga que es un discípulo de Jesús a que uno esté diciendo exactamente que es un discípulo de Jesús, da mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, sí, soy un discípulo de Jesús, porque de vez en cuando el Espíritu de Dios te enseña algo. Pero es distinto. Cuando Jesús hizo un discipulado, cuando Él llamó a 12 hombres, Él no los llamó para que fueran amigos de Él.
Él los llamó para que ellos aprendieran algo, ¿ve? Y que ellos tenían que precisamente absorber todo, comer todo lo que Jesús les decía. Tanto fue así que la enseñanza fue tan fuerte, tan en contra de lo que ellos mismos vivieron bajo la ley, que ellos un día querían irse. Y Jesús les dijo, bueno, la garantía que ustedes vinieron fue que el Padre me dijo que yo los llamara. Por tanto, yo no los voy a retener. ¿Tú te quieres ir también, Pedro? Y Pedro entonces dijo, no, espérate un momentito. ¿A quién vamos a ir? Nosotros tenemos una gran oportunidad de ser enseñados por Dios. Y no porque ahora tú digas, bueno, yo no quiero ser discípulo de Jesucristo. Pero sí te digo una cosa. Cuando el Señor Jesucristo ya les dijo a ellos que ya no iban a ser más discípulos y ahora les iba a llamar amigos, los envió en el mismo principio del discipulado. El principio del discipulado es que nosotros encontremos personas que estén interesadas que Dios haya llamado y entonces los hagamos discípulos de Jesús. Porque en el discipulado de Jesús ya llegó un momento de cuando ya Jesús cumplió, fue a la cruz y todo y murió y no lo dejó huérfano, pero dijo, les voy a dejar el consolador, me voy a quedar yo mismo pero en espíritu en ustedes. Ese fue el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando vino el consuelo para todos y vino el poder participar de Dios. Entonces cuando Jesús dijo estas cosas, pues siguieron ellos en principio el discipulado y hicieron discípulos a otros. Y esos otros discípulos hicieron discípulos a otros. Pero ¿cuál es la base? Simplemente arrepentirse, recibir a Jesús. O sea, esto es ser un hijo de Dios y ser enseñados por el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que es un discípulo de Jesucristo. Una persona que entiende que es llamado para aprender, para comer totalmente al Cordero y para desarrollar lo que otros necesitan de la bendición de Dios. La bendición de Dios no es solamente que nosotros estemos edificándonos. La bendición de Dios es que podamos también extender las buenas nuevas a otras personas y que todos los hombres lleguen a arrepentirse de su propio andar. Recordemos que el egoísmo, el individualismo, tú no lo puedes quitar. El individualismo, somos individuales completamente, pero no somos egoístas. El egoísta es el hombre que está basado en su ego, en su yo, y su yo es su Dios. No conoce más Dios que él, no conoce a Jesucristo. Puede decirse que es una persona grande en una religión, pero es su yo, su ego, es el desarrollo de Dios sin Dios. No es un Elohim, es otro Dios. Pero nosotros, Dios nos llama a ser uno con Dios. Y ser uno con Dios implica que nosotros podamos participar de su trabajo y que podamos hacer un acuerdo con Él. Entonces, mientras más pronto tú y yo hagamos ese acuerdo y pongamos por práctica. Y el Señor no te pide que venga y lo digas en público, pero yo quiero ser un discípulo del Señor Jesucristo. Pero sí debe haber una relación interna, una relación secreta con Dios, debe haber un conocimiento, una respuesta de Dios para tu vida. Jesucristo en la vida de su carne se encontró con mucha gente que quisiera haber seguido a Jesús. Pero Jesús le decía, no, vete a tu familia. Sin embargo, llamó a otros. Y dejó abierto para que esos discípulos les enseñó cómo era el asunto y les enseñó que fueran a otras personas. Tanto que en el tiempo del Señor Jesucristo, donde habían 12 discípulos y después multitud de discípulos, eso se había preparado hasta el palacio de Herodes. Habían discípulos ahí. José de Arimatea fue un discípulo de Jesucristo, un hombre rico. Y por ahí tú te puedes encontrar ahí en la casa de Herodes y puedes encontrar muchos escritos ahí, versículos que ven que se extendió todo. Más de 500 hermanos eran discípulos en aquel día. Pues nosotros vemos también en el libro de los Hechos cómo se propagó esto. Y me hago una pregunta y yo quiero dejártela para
¿por qué no le preguntamos al Señor Jesucristo que soy verdaderamente un discípulo tuyo? ¿Hasta dónde necesito que tú me ayudes para poder entender esto? Hasta he tenido dificultades para poder avanzar en mi vida en Cristo, en mi vida en el Espíritu. Haga la pregunta, ¿será que no soy un discípulo? Yo estoy seguro que la respuesta del Señor es una respuesta muy hermosa, llena del amor de Dios y de la comprensión, y tú puedes gozarte en este gran día, porque en este gran día el Señor está trabajando con gente que ni siquiera tiene el concepto que son discípulos, y sí lo son. Conscientemente debemos nosotros por lo menos haber dado el paso. Yo no sé si ustedes ven que en la Escritura el bautismo es una de las cosas muy importantes para los discípulos del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, una vez que ellos aceptaban ser discípulos de Jesucristo, inmediatamente los llevaban al bautismo. Y eso está escrito en los mandamientos que mandó Jesús. Vayan a las naciones y hagan discípulos enseñándoles todas las cosas y que los he enseñado, y bautícenlos. Entonces métanlos en el agua. En la Biblia hebrea que tengo aquí o mesiánica dice introduzcanlos en el agua, bautícenlos. Qué bien. Entonces nosotros tenemos bastante que meditar, tenemos bastante que alcanzar, y no tenemos más tiempo que el tiempo que Dios nos haya dado. ¿Crees que esta noche puede Dios adelantarte un poco? ¿Mucho? ¿Todo lo que tú necesitas? Bueno, pues entonces, cuando vayas a orar, acuérdate también de mí, y yo me voy a acordar de ti. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de meditar estas cosas, de ver cómo todas las cosas se van descubriendo a través del poder de tu viento recio, o sea, de tu espíritu. Cuando tú soplas, Señor, todos nosotros podemos entender todas las cosas. Y te damos gracias porque el consuelo que tenemos esta noche es que sí podemos vivir esta relación contigo, hermosa, y podemos ver que así como otras generaciones no pudieron alcanzar, nosotros tenemos una promesa que sí podemos alcanzar lo prometido. Gracias por este gran día de que en el mundo entero hay una gran confusión en cuanto a la gente que no te conoce, en cuanto a la gente que están ajenos a tu vida, una gran confusión en cuanto a todos nuestros amados hermanos en Cristo y de otras religiones, pero una gran libertad al conocer la verdad a través de este espíritu que tú nos has dado, de esta unión contigo. Y te damos gracias esta noche porque hemos podido pasar un rato aquí hablando de estas cosas maravillosas y también de ser consolados por ti. Consuélanos, Señor, y consuela a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, y bendícenos, Señor. Así también nosotros esperamos bendecir a otros a través de las buenas nuevas de este reino maravilloso que eres tú en nosotros. Gracias, Padre. Amén, Señor. Gracias, Padre.